La carta que llegó ese martes de octubre no terminaba con la vida de mi madre, terminaba con la mía, o, al menos, con la historia que yo me había contado a mí misma durante 30 años para poder sobrevivir a su ausencia. Mi nombre es Elena Herrera Campos, soy psicóloga en Valencia, y hasta ese día mi vida era una estructura controlada, construida sobre los cimientos de un abandono que había decidido convertir en vocación. Mi madre, Marta, se fue cuando yo tenía 3 años, y en la casa de mi abuelo Agustín, donde crecí, su nombre era un fantasma prohibido. Pero ese martes, el correo trajo un sobre de papel manila sin remitente. Mi nombre, Elena, estaba escrito en una caligrafía que mi mente no reconoció, pero que mi cuerpo sintió como un escalofrío, como el eco de una nana olvidada. Subí a mi apartamento, ese con vista al mar que era mi trofeo personal, y lo abrí de pie en la cocina. Era una forma de defensa, de no darle a un simple papel el poder de derrumbarme, demasiado tarde. La carta empezaba así: Elena, si estás leyendo esto es porque por fin he reunido el valor o porque ya no me quedaba tiempo. Era ella, y en ese instante el suelo que yo misma había pavimentado durante 3 décadas se desvaneció bajo mis pies. La psicóloga se hizo a un lado y la niña de 3 años volvió a estar sola en una habitación vacía. Antes de la carta, mi vida era un manual de autoayuda que yo misma había escrito y que seguía al pie de la letra. Cada mañana me levantaba a las 6, corría por la orilla del mar y a las 9 ya estaba en mi consulta, un espacio minimalista y blanco que olía a lavanda y a verdades a medias. Ayudaba a otros a nombrar sus monstruos, mientras el mío, el fantasma de mi madre, permanecía sin nombre, encerrado en el sótano de mi memoria. Crecer con mi abuelo Agustín fue crecer en una casa donde el aire era denso de silencios. De niña, yo preguntaba: ¿dónde está mamá? Mi abuelo, un hombre que medía sus palabras como si fueran monedas de oro, me respondía siempre lo mismo: está de viaje. A los 10 años insistí: ¿cuándo vuelve? Él suspiró, me puso una mano en el hombro y dijo: algunos viajes son muy largos, Elena. Fue su manera de cerrar la puerta. Mi tía Pilar, su hija, era mi única ventana a un mundo más suave, pero cuando le preguntaba por mi madre, su rostro se convertía en una máscara de lealtad a su padre. Tu abuelo tiene razón, cariño. Es mejor no remover las cosas. Aprendí la lección. Dejar de preguntar no era olvidar, era una estrategia de supervivencia. Me convertí en una observadora silenciosa, la que analizaba las dinámicas familiares en las cenas de Navidad, la que veía las grietas en las sonrisas de los demás. Elegir la psicología no fue una vocación, fue una venganza. Si no podía descifrar el código de mi propia familia, descifraría el de todos los demás. Me especialicé en trauma infantil, en niños abandonados. Cada paciente que sanaba era una pieza que yo colocaba en el muro que me separaba de mi propia historia. La carta de mi madre lo demolió todo. No eran 7 páginas de disculpas, eran 7 páginas de pruebas. Pruebas de que el silencio de mi abuelo no fue para protegerme, sino para controlar la narrativa. Y la amabilidad de mi tía Pilar, su aparente complicidad conmigo, era la peor de las traiciones. Mi madre lo sabía todo, todo. Supo de mis notas en la universidad, supo cuando monté la consulta, supo el día que adopté a Freud, mi gato. Pilar me mandaba fotos tuyas cada año por tu cumpleaños, escribió. Leí esa frase y el vaso de agua que tenía en la mano se me resbaló, rompiéndose en el suelo. Ni siquiera me di cuenta. El sonido de los cristales rotos era el sonido de mi realidad haciéndose añicos. Mi tía,
la que me compraba helados a escondidas del abuelo, la que me abrazaba cuando tenía pesadillas, era la informante secreta de la mujer que me había abandonado. La carta continuaba y cada palabra era un golpe. Cuando Pilar me contó que habías elegido trabajar con niños que pasaron por lo que tú pasaste, lloré durante 3 días, y eso me hizo escribir esta carta que llevo 20 años aplazando. La ironía me quemó por dentro. Mi dolor, mi supuesta vocación, se había convertido en el catalizador de su confesión. No era amor, era culpa, y al final, el golpe de gracia, un diagnóstico sin nombre y una dirección en Madrid. No pedía perdón, no pedía verme. Solo abría una puerta que yo ni siquiera sabía que existía. Y aquí es donde necesito que te suscribas al canal, porque lo que hice enseguida cambió todo. Dime en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Necesito saber que no estoy sola en esta historia. Esa noche, mi apartamento con vistas al mar se convirtió en una celda. Las 7 páginas de la carta de mi madre estaban extendidas sobre la mesa del comedor, iluminadas por la luz fría de la campana extractora. Yo caminaba de un lado a otro, descalza sobre el suelo de madera, sintiendo cada astilla, cada imperfección. La psicóloga en mí había intentado tomar el control, poner etiquetas a lo que sentía: ira, negación, duelo. Pero las palabras no servían, eran solo ruido. El único sonido real era el de mi propia respiración, entrecortada y superficial, la de un animal atrapado. Me detuve frente al gran ventanal. Valencia dormía ajena a mi guerra, sus luces parpadeando como promesas lejanas. Durante 30 años había construido mi identidad sobre una mentira simple. Fui abandonada. Era una historia limpia, con una víctima y un villano ausente. Me permitía ser la superviviente, la que se reconstruyó a sí misma a partir de la nada. Pero la carta lo había complicado todo. Ya no había un villano, solo una mujer enferma y asustada. Ya no había una víctima, solo una niña cuya herida había sido gestionada por 2 adultos que la querían, a su manera torpe e imperfecta. Mi abuelo me protegió con el silencio, mi tía me protegió con una lealtad dividida, y yo, en medio, me había convertido en el monumento de sus buenas intenciones. Una memoria vino sin ser llamada. Tenía 7 años. Estaba en la cocina de mi abuelo, dibujando. Hice un retrato de nuestra familia, mi abuelo, mi tía y yo. A mi lado, dejé un espacio en blanco. Mi tía Pilar entró, vio el dibujo, y sus ojos se llenaron de una tristeza que no entendí. Me abrazó tan fuerte que me dolió. «Eres tan fuerte, mi niña», susurró. Ahora esa frase me quemaba. Mi fuerza no era mía, era la armadura que ellos me habían forjado para que pudiera soportar el peso de su secreto. Volví a la mesa, miré la dirección en Madrid, un simple trozo de papel que contenía el epicentro de mi vida. Podía romperlo, podía quemarlo y esparcir las cenizas en el mar. Podía volver a ser la psicóloga Elena Herrera, la que tenía todas las respuestas para los demás. Pero la pregunta que me hacía en el silencio de la noche era devastadora. ¿Quién sería yo si eligiera no saber? Seguiría siendo la niña del vestido amarillo, esperando en una habitación vacía una explicación que nunca llegaría. Fue entonces cuando la rabia se transformó, dejó de ser un fuego caótico y se convirtió en un bloque de hielo en el centro de mi pecho. La decisión no fue un impulso, no fue emocional, fue clínica, fría, calculada. Iría a Madrid, no para ofrecerle un perdón que no me había pedido, no para cuidar de una madre moribunda. Iría por mí. Iría para mirar a los ojos al fantasma que había gobernado mi vida desde la sombra. Iría para que la psicóloga y la niña de 3 años por fin se encontraran en la misma habitación y firmaran un armisticio.
Dejar de preguntar no había sido la solución. Saberlo todo y no hacer nada era simplemente una cobardía. Dejé de caminar. El silencio en el apartamento ya no era opresivo, era un lienzo en blanco. Metódicamente recogí los cristales rotos del vaso que se me había caído horas antes. El sonido de los fragmentos al caer en el cubo de la basura fue nítido, final. Me lavé las manos, sintiendo el agua fría correr sobre mis dedos. Me miré en el oscuro reflejo del ventanal. La cara que me devolvía la mirada ya no era la de una víctima, era la de alguien que, por primera vez, estaba a punto de tomar el control de su propia historia. La decisión estaba tomada. Mañana compraría el billete. A la mañana siguiente me desperté antes de que sonara la alarma. El sol de Valencia entraba por la ventana, pero por primera vez en días no me pareció una agresión. El bloque de hielo en mi pecho seguía ahí, pero ya no dolía. Era una fuente de una calma extraña, casi sobrenatural. Compré el billete de tren para Madrid para dentro de 3 días. Un solo clic, sin dudar. El alivio fue inmediato y físico, como si me hubieran quitado un peso de los hombros que llevaba 30 años sin saber que cargaba. Me duché, me vestí y fui a mi consulta. Por fuera, era la psicóloga Elena Herrera de siempre. Saludé a mis pacientes con la misma sonrisa medida. Escuché sus historias con la misma atención profesional. Nadie notó nada, pero por dentro todo había cambiado. La psicóloga se había retirado, dejando al mando a la estratega. Por la tarde llamé a mi tía Pilar. Le pregunté por sus clases de cerámica, por el gato de mi abuelo. Ella me respondió con su habitual tono cariñoso, la voz de la mujer que me había criado entre algodones y mentiras piadosas. No había ni un rastro de tensión en su voz. Aún no sabía que yo lo sabía todo, y en ese momento, mientras ella hablaba, sentí una superioridad gélida. Yo tenía el control. Yo sabía dónde estaban todas las piezas del tablero. Ellos seguían jugando una partida que para mí ya había terminado. Los siguientes 3 días fueron un ejercicio de autocontrol casi perfecto. El miércoles fui a comer a casa de mi abuelo, como cada semana. Puso la mesa en la cocina, la misma en la que yo dibujaba familias con un hueco en blanco. Me sirvió paella. Me preguntó por el trabajo. Yo le hablé de un caso, un niño con terrores nocturnos, inventando detalles para que sonara real, para que viera que su nieta seguía siendo la misma. Hubo un momento, mientras recogíamos los platos, en que se detuvo y me miró fijamente. Sus ojos, nublados por los años y los secretos, buscaron algo en los míos. ¿Estás bien, hija? Te noto tranquila. Esa fue la palabra que usó. Tranquila. El pulso se me aceleró por un segundo. La fachada casi se resquebraja. Le sonreí, una sonrisa que había practicado 1000 veces en el espejo de mi consulta. Claro, abuelo, ¿por qué no iba a estarlo? Se encogió de hombros, pero no apartó la mirada. En ese instante, para no derrumbarme, para no gritarle la verdad en la cara, me aferré a la memoria de su confesión, a su voz rota diciendo: pensé que se había vuelto más fácil. Esa frase se convirtió en mi ancla. No, abuelo, ya nada iba a ser fácil. Se había acabado el tiempo de la comodidad y del silencio protector. Iba a Madrid a reclamar la verdad, no por venganza, sino porque la vida fácil que él había elegido para mí me había costado media vida. El jueves, el día antes de mi viaje, tuve mi última sesión de la semana. Una paciente nueva, una mujer de mi edad, con los ojos llenos de una rabia tan familiar que me dolió físicamente. Su madre la había dejado con sus abuelos cuando tenía 5 años y nunca había vuelto. Llevaba 20 minutos hablando sin parar, construyendo un relato perfecto de víctima y verdugo.
Lo que más me duele, dijo, apretando los puños, es que la gente intenta buscarle excusas. Quizá no podía, quizá estaba enferma. No, ella era una egoísta. Punto. Es más fácil así, es más limpio. Cada palabra era un eco de la historia que yo me había contado a mí misma durante casi 30 años. La miré sentada en el sillón de cuero blanco frente a mí y por un instante no vi a una paciente. Vi mi propio reflejo. Mi consulta, mi espacio seguro, se convirtió en una trampa. Tuve que tragar saliva para que mi voz saliera firme, profesional. Le ofrecí las herramientas que ya no me servían a mí. Hablamos de la necesidad de narrativas simples para procesar el dolor complejo, de la diferencia entre entender y perdonar. Mientras yo pronunciaba esas frases pulcras y ensayadas, las 7 páginas de la carta de mi madre pesaban en mi bolso como plomo. La ironía era asfixiante. Estaba guiando a otra mujer por un laberinto del que yo apenas empezaba a encontrar la salida. En un momento, ella me miró fijamente y preguntó: ¿Usted qué cree, Elena? ¿Cree que una madre que abandona merece una segunda oportunidad? El aire se volvió denso. Una respuesta equivocada, un atisbo de mi propia verdad en mis ojos, y toda mi autoridad profesional se habría derrumbado. Sentí el impulso de decirle todo, de romper la primera regla de la terapia. Mi máscara de hielo, la que había llevado con tanto orgullo, se sentía frágil, a punto de quebrarse. Yo creo, dije, eligiendo las palabras con la precisión de un cirujano, que la pregunta no es qué merece ella, la pregunta es qué necesitas tú. Ella asintió, satisfecha. Yo me recliné en mi sillón, sintiendo un sudor frío en la nuca. Salí de esa sesión sintiéndome como una impostora. Esa noche no pude dormir. Mi maleta, una pequeña maleta de fin de semana, estaba abierta y vacía a los pies de la cama. Era una burla. ¿Cómo metes 30 años de ausencia en un equipaje de mano? Saqué la carta de nuevo. La extendí sobre la cama, pensando que podía volver a leerla con la misma distancia clínica de la primera vez. Fui una ingenua. La estratega se había ido. La psicóloga estaba de vacaciones. Solo quedaba yo. La relectura fue un calvario. Ya no veía la confesión de una mujer, veía a mi madre. Veía sus manos temblando al escribir. Me la imaginé en un apartamento pequeño de Madrid, sola, limpiando casas ajenas, mirando mis fotos a escondidas. La frase «lloré durante 3 días» ya no era una prueba de su culpa, era una imagen. La imagen de una mujer rota llorando por una hija a la que no se atrevía a llamar. Y entonces, la armadura se hizo pedazos. Empecé a llorar. No fue un llanto silencioso y controlado. Fue un sollozo desgarrador, feo, infantil. El llanto de la niña de 3 años que no entendía por qué su madre no estaba. Lloré por ella, por mí, por mi abuelo, y su silencio torpe, por mi tía y su lealtad rota. Lloré por el peso de saberlo todo y no poder hacer nada. Justo en medio de ese huracán mi móvil sonó. En la pantalla brillaba el nombre, Tía Pilar. El pánico me heló la sangre. Me ahogué con un sollozo, intentando recuperar el aire. Descolgué al cuarto tono. Elena, cariño, ¿estás bien? Te oigo rara. Su voz, llena de una preocupación genuina, fue como un puñal. Sí, tía, sí. Es que me he quedado dormida en el sofá y me has despertado. Una mala postura. Mentí, la voz pastosa por el llanto. Ella se rió, aliviada. Ay, esta niña. Bueno, solo llamaba para darte las buenas noches. Colgué y me quedé mirando el teléfono, temblando. En ese momento lo comprendí. Esto no era un plan, no era una estrategia, era una demolición. El coste emocional era mucho más alto de lo que mi arrogancia me había dejado ver. No solo iba a enfrentarme a mi madre,
iba a romperle el corazón a las 2 personas que me habían criado. Miré la maleta vacía y, por primera vez, dudé. El tren a Madrid cortaba el paisaje como un bisturí. Me senté junto a la ventana, observando cómo los campos de Castilla-La Mancha se convertían en un borrón de tonos ocres y verdes. El bloque de hielo en mi pecho no se había derretido, se había convertido en la estructura misma de mis huesos. Estaba tranquila. Era la calma de una cirujana antes de una operación que ha practicado 1000 veces en su mente. Mi teléfono vibró. Era mi abuelo, no un mensaje, una llamada. Respondí. Su voz, normalmente firme y contenida, sonaba delgada, frágil. «Elena, ¿dónde estás?» El traqueteo del tren era inconfundible. No era necesario mentir. «Estoy de camino a Madrid, abuelo». Hubo un silencio en la línea, un silencio que pesaba 30 años. Podía oír su respiración agitada, podía imaginármelo en su cocina, con el teléfono pegado a la oreja, viendo cómo el mundo que había construido con tanto esmero se desmoronaba. «No deberías», dijo al fin. Su voz era un susurro, no era una orden, era una súplica. «Ella no te lo pidió». No, no me lo pidió, pero yo ya no actuaba en base a peticiones. «Tengo que hacerlo», respondí. Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. «Por mí». Otro silencio. «¿Y qué vas a hacer cuando la veas?», preguntó, y en su voz oí el pánico real. El pánico de un hombre que se da cuenta de que su protección ya no sirve para nada, de que el monstruo del que me había protegido era real y yo iba directa a su guarida. «No lo sé, abuelo», dije, y fue la verdad más honesta que había pronunciado en días. «Pero ya no puedo permitirme no saber». Colgué antes de que pudiera contestar. Miré mi reflejo en la oscura ventana del tren. La tormenta no estaba en Madrid. La tormenta acababa de empezar en Valencia, y yo la había desatado. La dirección me llevó a un barrio obrero de Madrid, edificios de ladrillo rojo, ropa tendida en los balcones, el sonido de niños jugando en la calle. Nada que ver con mi apartamento frente al mar. Era un mundo real, tangible, sin adornos. Me paré frente al portal número 14. Subí 3 pisos por una escalera mal iluminada que olía a fritura y a lejía. Mi corazón no latía deprisa, apenas latía. Era un músculo haciendo su trabajo, nada más. Me detuve frente a la puerta. 3B. Levanté la mano. Dudé un segundo. La imagen de mi tía Pilar, llorando en silencio, apareció en mi mente. La voz de mi abuelo, rota por el teléfono. Expulsé el aire y llamé. Un solo golpe, seco y definitivo. Oí pasos lentos, arrastrados, al otro lado. La cerradura giró con un chasquido que resonó en la escalera. La puerta se abrió, y allí estaba. No era el fantasma de mi memoria, no era la mujer joven de las pocas fotos que mi tía me había dado. Era una mujer pequeña, consumida, con el pelo gris y ralo, y unos ojos inmensos y asustados que eran exactamente iguales a los míos. Llevaba una bata de casa gastada, su piel tenía un tono amarillento. La enfermedad de la carta no era una metáfora, era una sentencia visible. Nos quedamos mirando. El tiempo se detuvo. La psicóloga, la estratega, la niña, todas se callaron a la vez. Solo éramos 2 extrañas unidas por la misma sangre y el mismo abismo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. «Marta», dije yo. Mi propia voz me sonó lejana. Ella tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Elena», susurró, y en ese susurro estaba toda la historia. Extendió una mano temblorosa, no para tocarme, sino como si quisiera asegurarse de que yo era real. Entonces di un paso y crucé el umbral. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave, el sonido más ruidoso que había oído en mi vida. Y aquí estoy ahora. Es sábado por la mañana. En mi cocina,
la misma que fue testigo del derrumbe, la luz entra con una calma que parece una burla. La carta de mi madre está sobre la mesa, junto a mi teléfono. En la pantalla del portátil, la página de billetes de tren sigue abierta. Valencia, Madrid, 8:30, 9:15, 10:00. Las opciones brillan como futuros posibles, todos aterradores. Mi dedo flota a milímetros de la pantalla, suspendido entre 27 años de silencio y un abismo que no sé cómo cruzar. No es miedo a lo que pueda encontrar, es miedo a lo que voy a destruir. La paz frágil de mi abuelo, la lealtad rota de mi tía, mi propia historia, esa que me costó tanto escribir. Justo ahora, mientras te cuento esto, el móvil ha vibrado. Un mensaje. Es de Pilar. Ha preguntado si la has leído. Le he dicho que sí. Ha dicho gracias. Solo eso. Gracias. Una sola palabra que lo cambia todo de nuevo. Levanto la vista hacia el mar, mi horizonte comprado, mi trofeo de supervivencia. ¿Qué hago ahora? ¿Cierro el portátil y elijo la vida que conozco, la del silencio ordenado? ¿O aprieto este botón y me subo a un tren que no tiene billete de vuelta? Y es aquí donde esta historia deja de ser solo mía. Necesito que me digas qué harías en mi lugar. ¿Comprarías el billete sabiendo que la verdad puede quemarlo todo? ¿O te quedarías protegiendo las ruinas de lo que creías que era tu hogar? Dímelo en los comentarios. Juzga, opina, responde, porque te juro que ahora mismo mi dedo no se mueve y no sé si tengo el valor para que lo haga.